Es posible que el jardín del Edén, aquel paraíso perdido de la Biblia, aún deje rastros en nuestro mundo. ¿Podrían existir pistas enterradas en algún rincón del planeta que nos lleven de vuelta al Edén, un lugar donde la humanidad vivió en perfecta armonía con la naturaleza? Durante siglos, exploradores, arqueólogos y teólogos han tratado de encontrar la ubicación exacta del Edén. Sin embargo, entre mapas antiguos, teorías arqueológicas y relatos de diversas culturas, una pregunta persiste. ¿El Edén fue un lugar real o solo un símbolo de lo que alguna vez soñamos ser? Hoy exploraremos las teorías y descubrimientos que rodean este misterio, para intentar responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. La historia del Jardín del Edén es una de las más antiguas y conocidas de la humanidad. En la Biblia, el Edén es descrito como un paraíso terrenal creado por Dios, un lugar de belleza sin igual donde Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en comunión perfecta con su Creador y la naturaleza. En este jardín, abundaban los árboles frutales, los ríos cristalinos y los animales en paz unos con otros. Sin embargo, el Edén no era solo un lugar físico, su simbolismo era tan profundo que se convirtió en un arquetipo en muchas culturas. Representaba un estado de inocencia, de perfección y de cercanía con lo divino, algo que los humanos perdimos tras la caída de Adán y Eva al comer del árbol prohibido. Este mito no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Otras culturas también tienen relatos de paraísos perdidos. En la mitología sumeria, por ejemplo, existe Dilmun, un lugar donde la muerte y la enfermedad no existen. Para los griegos, había un jardín de las Hespérides, y en el lejano oriente, encontramos el concepto de la tierra pura o jardín de los melocotones. Cada cultura parece poseer un eco de este paraíso perdido, lo que nos lleva a preguntarnos si el Edén representa un recuerdo colectivo de un tiempo dorado en la historia de la humanidad o si, tal vez, se trata de un lugar que realmente existió. El misterio del Jardín del Edén ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual durante siglos. La Biblia ofrece algunas pistas, como la mención de 4 ríos, el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, que aparentemente nacen en el Edén. Sin embargo, estas pistas geográficas han sido motivo de debate. Algunos estudiosos afirman que estos ríos se refieren a lugares reales en Mesopotamia, mientras que otros sostienen que la historia del Edén no debe tomarse literalmente, sino como una alegoría espiritual. La falta de pruebas concluyentes y la ambigüedad de los textos antiguos han hecho que el Edén se convierta en un verdadero enigma, uno que muchos han tratado de descifrar sin éxito. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre la ubicación del Edén. Algunos creen que podría haber estado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región que hoy conocemos como Irak. Otros sugieren que el Edén se encuentra en el Extremo Oriente, en un lugar que ya no podemos identificar debido a los cambios geográficos que han ocurrido en milenios. Incluso hay quienes proponen que el Edén era una especie de portal espiritual, un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. La gran variedad de teorías y la falta de evidencia tangible han hecho que la búsqueda del Edén sea una combinación de ciencia, fe y misterio. Además, el Edén no solo es importante para los creyentes. Para muchos estudiosos y arqueólogos, el Edén representa una pieza fundamental en la búsqueda de los orígenes de la civilización. Si el Edén fuera un lugar real, su descubrimiento podría ofrecer información invaluable sobre los primeros asentamientos humanos y las primeras manifestaciones de cultura y religión. Pero, ¿qué tan cerca estamos de encontrar ese paraíso perdido? Es posible que el Edén aún se esconda bajo las arenas del tiempo, esperando a ser descubierto. Sin embargo, algunas voces escépticas argumentan que la búsqueda del Edén es en vano, pues se trataría solo de un mito, una creación simbólica para representar el anhelo humano de una era de paz y armonía. Y es aquí donde surge la gran incógnita: ¿el Edén es solo un ideal o una reliquia olvidada de nuestro pasado? La respuesta, quizás, depende de cuánto estemos dispuestos a explorar más allá de lo que podemos ver, hacia lo que solo podemos imaginar. Intentar ubicar geográficamente el Jardín del Edén ha sido un desafío constante para teólogos, historiadores y científicos. Muchos investigadores han recurrido a la Biblia, analizando cada palabra y descripción en busca de pistas. Según el relato bíblico, el Edén se encontraba en un lugar donde nacían 4 ríos: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Esta mención ha llevado a muchos a situar el Edén en Mesopotamia, entre los actuales Irak y Kuwait, una región conocida como la cuna de la civilización.
Pero la mención de ríos como el Pisón y el Gijón, que no tienen equivalentes modernos identificables, complica esta teoría. Algunos arqueólogos creen que estos ríos podrían haber existido hace miles de años y haber cambiado su curso o secado con el tiempo. Hay quienes especulan que el Edén pudo haber sido sumergido por el aumento del nivel del mar o por cambios geológicos. Otra teoría intrigante sugiere que el Edén no estaba en Mesopotamia, sino en una región que ahora se encuentra bajo el Golfo Pérsico. Estudios geológicos han revelado que el Golfo Pérsico podría haber sido una llanura fértil hace unos 12.000 años, antes de ser inundado por las aguas del Océano Índico. Sin embargo, existen teorías que sitúan el Edén mucho más lejos de Mesopotamia. Algunos estudiosos han explorado la posibilidad de que el Edén estuviera en Armenia, donde los ríos Tigris y Eufrates tienen sus fuentes. La teoría armenia sugiere que la Biblia menciona el Edén en términos metafóricos, representando un lugar de origen para toda la humanidad. Pero esta teoría también tiene sus limitaciones, ya que no explica completamente la referencia a los ríos Pisón y Gijón. Otra teoría sugiere que el Edén no estaba en Medio Oriente en absoluto. Algunos investigadores han propuesto la región del Monte Meru en África, un lugar sagrado en la tradición hindú, como posible ubicación del Edén. Esta teoría se basa en la creencia de que el Edén podría haber sido un lugar de gran biodiversidad, que concuerda con el clima y la vegetación de algunas partes de África. Sin embargo, esta idea es altamente especulativa y carece de pruebas arqueológicas o geográficas concretas. Cada teoría plantea más preguntas de las que responde. ¿Realmente existió el Edén en algún punto geográfico específico, o es simplemente una metáfora de un tiempo perdido en la historia de la humanidad? Si el Edén fue real, ¿podría aún haber restos o huellas de este jardín en algún rincón oculto del planeta? La búsqueda del Edén parece una misión imposible, pero no deja de ser un enigma cautivador que nos invita a explorar tanto la Tierra como nuestra propia naturaleza. Entre las teorías menos convencionales sobre el Jardín del Edén, existe una que sitúa este paraíso bíblico en el continente americano. Esta idea sugiere que el Edén podría haber estado en algún punto de América del Sur o incluso en América Central, basándose en algunas similitudes culturales entre las civilizaciones precolombinas y las leyendas del paraíso que encontramos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en la mitología inca existe el concepto de un mundo ideal en las alturas de los Andes, donde los primeros humanos vivieron en paz antes de ser separados de su creador. Este paraíso incaico, aunque muy diferente en detalles, evoca una idea similar al Edén, un lugar de perfección y abundancia, donde los humanos convivían en armonía con el mundo. Otra pista intrigante que respalda esta teoría son las historias de un lugar de origen o mundo perfecto en las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, los aztecas creían en un mítico Aztlán, la tierra de la abundancia, de donde salieron los ancestros para fundar su civilización. Aunque Aztlán no es un paraíso en el sentido bíblico, comparte la idea de un lugar ancestral, casi legendario, que se dejó atrás en busca de nuevos territorios. Esta idea, aunque especulativa, ha llevado a algunos investigadores a sugerir que tal vez el concepto de Edén podría ser un arquetipo común en la humanidad, un paraíso perdido que cada cultura reinterpretó según su contexto geográfico y cultural. Para los defensores de la teoría del Edén en América, una de las pruebas más curiosas son las similitudes entre las antiguas tradiciones indígenas y ciertos relatos bíblicos. Algunos teóricos señalan que en los mitos de origen de los mayas y otros pueblos precolombinos existen menciones a un lugar primigenio de paz y abundancia, donde el hombre y la naturaleza estaban en equilibrio. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se describe un mundo donde los primeros seres humanos vivían en armonía hasta que algo se rompió, y ese estado ideal se perdió. Para los defensores de esta teoría, estos paralelismos podrían indicar una memoria compartida, una especie de Edén en el inconsciente colectivo de la humanidad. Sin embargo, uno de los argumentos en contra de esta teoría es la falta de evidencia arqueológica sólida que conecte las culturas americanas con el relato del Jardín del Edén tal como aparece en la Biblia. Muchos arqueólogos sostienen que, aunque existen similitudes superficiales, estos relatos de origen en culturas americanas son independientes y tienen su propio contexto, sin ninguna relación directa con las historias de Oriente Medio. Además, algunos críticos argumentan que tratar de ubicar el Edén en América es un intento de universalizar el mito bíblico, ignorando las particularidades y riquezas culturales de las civilizaciones precolombinas. Algunos defensores de esta teoría señalan coincidencias en las estructuras antiguas americanas, como las pirámides mayas y aztecas, que podrían simbolizar montañas sagradas o centros del mundo,
conceptos también presentes en las religiones antiguas de Oriente Medio. Este centro del mundo es a menudo considerado un eje de conexión entre lo humano y lo divino, una característica simbólica similar a la del Edén como el lugar de contacto entre Dios y la humanidad. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente discutida, y la mayoría de los estudiosos sugieren que las similitudes pueden deberse a coincidencias culturales en lugar de a una conexión histórica real. Al final, la teoría del Edén en América sigue siendo una hipótesis marginal, una idea que desafía las convenciones y aporta una perspectiva intrigante, pero con pocas pruebas que la respalden. Sin embargo, plantea una pregunta interesante. ¿Podría el Edén ser un concepto universal, un símbolo que cada civilización adoptó de una forma diferente? ¿O estamos tratando de forzar una interpretación bíblica en culturas que ya tenían sus propios mitos de origen? Aunque la búsqueda del jardín del Edén ha sido mayormente un tema de interés teológico y arqueológico, en las últimas décadas la ciencia y la geografía moderna también han aportado perspectivas interesantes. Con el avance de la tecnología, como la teledetección satelital y la arqueología subacuática, los científicos han comenzado a explorar hipótesis sobre cómo el Edén podría haber existido en un lugar geográfico real, ahora oculto o transformado por el tiempo. Algunos geólogos sugieren que los cambios climáticos drásticos y las transformaciones geográficas podrían haber borrado cualquier rastro físico del Edén. Por ejemplo, un lugar que podría haber sido un jardín fértil en tiempos antiguos podría ahora estar sumergido bajo el mar o convertirse en un desierto árido debido a cambios climáticos naturales o cataclismos. Una de las teorías científicas más discutidas es la posibilidad de que el Edén haya sido una región inundada por un cambio en los niveles del mar o debido a un evento geológico significativo. Algunos investigadores han propuesto que la llanura sumergida bajo el Golfo Pérsico podría haber sido una zona fértil hace más de 10.000 años, antes de ser cubierta por las aguas del Océano Índico al final de la última era glacial. En esa época, el nivel del mar aumentó rápidamente, inundando vastas áreas de tierra, y se cree que esto pudo haber dado origen a leyendas de un paraíso perdido. Esta teoría se basa en datos de exploraciones submarinas que sugieren que la región del Golfo era un área rica en recursos naturales y muy habitada en el pasado. Además, algunos científicos creen que ciertos elementos de la descripción bíblica del Edén, como la existencia de ríos que confluyen en un solo punto, podrían corresponder a antiguos sistemas fluviales que ya no existen. Utilizando modelos geológicos, algunos investigadores han reconstruido antiguas cuencas hidrográficas y han encontrado que ciertas áreas de Mesopotamia y el Golfo Pérsico podrían haber tenido un sistema de río similar al descrito en la Biblia. Estas investigaciones no prueban la existencia del Edén, pero ofrecen una explicación científica para algunos elementos de la narrativa bíblica, sugiriendo que los relatos antiguos podrían haberse inspirado en paisajes reales que han cambiado con el tiempo. Otro enfoque interesante es el de los paleobotánicos, que estudian las plantas antiguas y cómo éstas se distribuían en la antigüedad. La Biblia describe el Edén como un lugar lleno de árboles frutales y vegetación exuberante, lo cual coincide con la flora que existía en algunas regiones de la antigua Mesopotamia. Al analizar muestras de polen y otros restos vegetales en sedimentos antiguos, los científicos han tratado de reconstruir los ecosistemas de la región y compararlos con la descripción del Edén. Aunque estos estudios no ofrecen pruebas concluyentes, brindan una perspectiva interesante sobre cómo las condiciones naturales del pasado podrían haber influido en las historias de un jardín paradisíaco. Otra posibilidad intrigante es que el Edén nunca haya sido un lugar físico, sino un símbolo de un tiempo o estado de conciencia que la humanidad experimentó y luego perdió. Algunos psicólogos evolucionistas y expertos en historia de la mente sugieren que el Edén podría representar el estado de conciencia de los primeros humanos, quienes vivían en conexión profunda con la naturaleza antes de desarrollar una identidad individual o una separación entre el yo y el entorno. Desde esta perspectiva, el pecado original sería una metáfora de la transición de los humanos de un estado de conciencia colectiva y armónica a uno individual y consciente de sí mismo. Finalmente, algunos científicos creen que la búsqueda del Edén podría reflejar el anhelo humano de recuperar un estado de equilibrio con la naturaleza. En un mundo cada vez más urbanizado y tecnológicamente avanzado, el Edén simboliza ese ideal de vivir en armonía con el entorno. Es una imagen poderosa que nos recuerda el impacto que nuestra especie ha tenido en el planeta y el deseo de volver a un tiempo más simple y conectado con la naturaleza. Podría ser que, al final, el verdadero Edén esté dentro de nosotros, como un arquetipo o un recuerdo que la humanidad lleva desde sus primeros días. Si este viaje al misterio del Jardín del Edén te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo.
La historia del Edén es un rompecabezas que invita a la reflexión, la exploración y el debate. Nos encantaría saber lo que tú piensas. ¿Crees que el Edén fue un lugar real o un símbolo de algo más profundo? ¿Dónde crees que pudo haber estado, si es que existió en algún lugar físico? ¿O piensas que es un ideal que representa algo dentro de nosotros mismos, algo que la humanidad ha perdido y anhela recuperar? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y no olvides compartir este video con amigos que también estén interesados en los grandes misterios de la historia. ¿Te apasionan las teorías antiguas y los enigmas históricos? Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, donde exploraremos otros misterios de la antigüedad, como las ciudades perdidas, las civilizaciones olvidadas y las leyendas que han dado forma a nuestra visión del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, y recuerda, a veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos, en nuestra propia curiosidad y deseo de entender quiénes somos y de dónde venimos.